Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Bien, mis amados, estamos acá en vivo y en directo desde la ciudad de Seúl, Corea. Bueno, estoy en una ciudad que se llama Suwon. Está aproximadamente como a 1 hora y 15 minutos de lo que es la capital de Seúl. Ya a punto de terminar los compromisos que Dios nos permitió venir, y bueno, confiando en el Señor, que por supuesto va a ser de mucha bendición, sobre todo para la iglesia, y nos complace realmente el poder haber venido a este lugar. He realizado 4 entrenamientos, pero Dios ha estado inquietándome con esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Vamos a orar en esta hora para que Dios tome el control de todas nuestras mentes, de todos nuestros corazones, y por supuesto confiando que la palabra que vamos a recibir el día de hoy vaya a traer y traiga las respuestas necesarias para nuestras vidas, para que nosotros cumplamos ese mandato que Dios nos ha comisionado, como es el de ir por el mundo, predicar el evangelio, como lo es hacer discípulos y establecer el reino de Dios en la tierra. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, una vez más, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas, y que a través de la distancia y en esta diferencia de 13 horas que estamos entre Corea del Sur y Venezuela, tú permites que a través de la tecnología nosotros podamos llegar en vivo y en directo a toda nuestra nación y por supuesto a todo el mundo. Agradeciéndote a ti por las personas que se conectan y que están en sintonía. Permite que esta palabra traiga las respuestas necesarias a través del mensaje del púlpito. Que nosotros podamos seguir disfrutando de la bendición de Emmanuel, de que Dios está con nosotros todos los días para nosotros cumplir ese mandato celestial y ese mandato divino. Te damos la gloria y te damos la honra a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy lo he titulado las 3 cosas que debemos procurar hacer para evitar el fracaso como iglesia. Y digo esto porque debe llamarnos profundamente la atención las últimas estadísticas que se manejaron acá en la 23ª Convención Anual de Misioneros. Más de 10,000 iglesias han cerrado sus puertas en los Estados Unidos y están vendiendo sus locales. Están vendiendo lo que nosotros conocemos como los templos, los edificios, después de haber edificado y de haber construido semejantes instalaciones. Hoy en día sencillamente están cerrando y las están vendiendo. Lo que antes era el lugar de reunión, era el lugar para congregarse, ahora se están convirtiendo en bares y en discotecas. Lo mismo está pasando también en Europa. Las iglesias están cerrando sus puertas, tienen que vender los locales, y nosotros nos debemos hacer la pregunta: ¿por qué está pasando esto? Es lamentable ver cómo una congregación que abre las puertas se haya enfocado solamente en preparar grandes lugares. Se ocuparon de edificar instalaciones,
pero hoy los venden, hoy están rematando esos sitios porque las iglesias han dejado de funcionar. Si nosotros revisamos la historia, nosotros nos vamos a conseguir con algo que sucedió hace 500 años. Hace el mes de octubre pasado, nosotros estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma, y debemos dar gracias a Dios por hombres como Wesley, como Hume, como Calvino, como Lutero, que fueron hombres importantes en lo que es la Reforma y que fue necesaria la Reforma, pero mayor era la evangelización mundial, y esto no se hizo, y es una de las cosas que nos debe a nosotros preocupar. Hicieron la Reforma para la iglesia, pero no evangelizaron el mundo. Solo se reformó para que se produjera una separación entre lo que era la religión universal, y se formó otra religión más, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como la religión protestante. Entonces, ¿era importante la Reforma? Sí lo era, pero más importante es la evangelización del mundo. Y si usted se pregunta cuál es la razón por la que sucedió esto, cuál es la razón por la que iglesias en los Estados Unidos, iglesias en Europa, iglesias en otras partes del mundo están cerrando sus puertas y están vendiendo sus instalaciones, la respuesta es porque no evangelizan, porque no cumplen el mandato celestial, no están formando remanentes, no buscan quien les dé continuidad al mensaje del evangelio. Son personas y son congregaciones que se han llenado de religión, de misticismo, de filantropía, de estar haciendo obra social sin evangelismo, de estar repartiendo, de estar ayudando. Congregaciones que se han llenado de dificultades y de problemas, pero que lamentablemente no están cumpliendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Por otro lado, muchos de esos miembros en esas iglesias son personas incrédulas, personas que no han entendido la importancia de lo que es ir a dar el culto. Y en esta introducción del mensaje, yo quiero ser bien claro y quiero ser bien enfático, y te puedo decir que Dios ha puesto en mi espíritu una reprensión y una advertencia para que nosotros como congregación nos cuidemos de eso. Por eso te voy a hablar de 3 cosas que son importantes hacer para que nosotros evitemos el fracaso como congregación. Las personas no han aprendido todavía lo que es ir a dar el culto. No se les ha revelado que los domingos yo voy a dar mi devoción a Dios. Yo voy a agradecer que Dios me salvó, que he pasado una semana donde Dios ha guardado mi vida, donde Dios ha permitido que nada me pase, donde yo he podido comer, donde yo me he podido acostar, donde yo he podido dormir, donde Dios me ha librado de la muerte, de la enfermedad, de la peste, donde yo he visto la provisión de Dios. Entonces, no es que yo voy al culto, como muchas personas dicen, yo voy a ir al culto. No es el culto que van a llevar los demás. Usted no va al culto, usted va a ir a la iglesia a dar usted el culto. Es totalmente diferente cuando usted va para que otro lleve el culto a cuando usted va usted mismo a llevar el culto. Usted va a ver la diferencia en su vida cuando usted determine que usted no está yendo a un lugar donde los demás se reúnen con Dios, donde los demás nos estamos reuniendo con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, porque es un lugar donde yo voy para que otros se citen con Dios. No, cuando yo voy a la iglesia a dar mi culto es porque yo también tengo una cita personal con Dios. Es donde yo voy a tener una reunión con mi Padre Celestial, donde yo me voy a reunir con el Salvador, con mi Señor, y yo voy a recibir las respuestas a las preguntas que me estoy haciendo en mi vida, donde yo voy a recibir las respuestas de aquellas interrogantes y de aquellas necesidades que yo tengo conforme a su plan, para no andar viviendo una vida desordenada, una vida distraída, una vida confundida. Entonces, empecemos a entender, y esto pasa en las iglesias cuando las personas no entienden la verdadera razón por la que cada vez
que realizamos una reunión, usted, hermano que me está escuchando, usted va a la iglesia a dar el culto. Nosotros estamos tan mal acostumbrados a no dar el culto, es decir, a no ver el cumplimiento de las respuestas de Dios desde el púlpito, que cada uno de nosotros nos hemos convertido en una de las mayores respuestas de Dios, porque Dios estableció en su palabra que venía al mundo para salvarlo, y tú eres uno de esos salvos. Tú eres una de las respuestas de Dios, y tú eres una de las evidencias de cómo Dios cumple lo que Dios ha prometido. Usted es una bendición del Señor y tiene que verse así. Y usted va cada domingo a la iglesia porque usted va a agradecerle a su Salvador que lo salvó. Donde usted, cada vez que se ve en el espejo, cada mañana, cada noche, usted es respuesta de Juan 1:12. La Biblia dice: mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Y qué es lo que nosotros debemos procurar para evitar el que la iglesia fracase? Vamos con lo primero. Lo primero es el sistema absoluto. En la evangelización, es decir, la evangelización es el sistema absoluto. Es cumplir el mandato celestial, es hacer el movimiento del evangelismo, pero tal cual como lo estableció Dios. Y dicho sistema de evangelismo, tal cual como lo estableció Dios, está especificado en el libro de los Hechos. ¿Por qué lo llamamos el sistema absoluto? Porque es el absolutamente preparado por Dios, donde no hay una intervención humana, donde no hay una intervención de organización, donde no hay intervención de sistemas, de ideologías, de filosofías. El sistema absoluto, la evangelización del mundo, la preparó Dios. Por eso lo llamamos absoluto, porque es el absolutamente preparado por Dios. Nosotros debemos aprender esto. Nosotros no estamos haciendo el sistema. Iglesia Camino al Cielo, hermanos que me escuchen de otros lugares del mundo, quitémonos de la cabeza, saquémonos de nuestra mente que el sistema lo estamos haciendo nosotros. No es así, no. El sistema lo hace Dios. Nosotros solo seguimos la corriente y la guía del Espíritu Santo para cumplir con ese sistema que Dios ha establecido. Ejemplo. Nosotros ahorita el 21 de enero del año 2019, recientemente, fuimos a recibir el primer nivel de entrenamiento de la RUTC, el Centro de Unidad de Entrenamiento para Remanentes. Ahí recibimos el primer nivel de entrenamiento. Regresando nosotros de este entrenamiento, en el cual participaron 75 creyentes, fueron líderes, fueron pastores, fueron servidores, fueron obreros, fueron empresarios. Una empresaria de nuestra iglesia, Dios puso en su corazón el ceder un espacio en su establecimiento, en su comercio, en su negocio, para que cada viernes se hiciera un Daratban. El pastor Oliver Noguera, mi hijo, comenzó hace 2 semanas a hacer el Daratban. Es lo que yo llamo el sistema absoluto. Es Dios quien está tocando el corazón de la persona para que la persona abra su negocio, abra su casa, abra un espacio en su oficina para que alguien vaya a dar el mensaje. Nosotros en ningún momento en el entrenamiento dijimos: usted cuando llegue a Caracas, a Venezuela, a su iglesia, usted tiene que abrir la puerta de su casa. No, porque ese es el sistema que hace el hombre. El sistema absoluto es aquel que prepara Dios, donde nadie te intimida, te manipula, donde nadie te controla, donde nadie te mete miedo y te dice que te vas a ir al infierno si no abres tu casa para que vayamos y discipulemos y abremos una célula y una red y un darabán. No, nosotros no estamos para aceptar más eso. Nosotros estamos para cumplir el sistema que Dios ha establecido. Y aprovecho este momento para decirles algo muy serio a todos los miembros de la iglesia Camino al Cielo. Y es: por favor, dejen de estar visitando otras iglesias. Dejen de estar visitando otros lugares y están escuchando otros mensajes que lo que traen es confusión a nuestras vidas. Que es basura religiosa donde lo que te andan es amenazando con que te vas a ir al infierno si no haces esto, si no haces aquello.
Es lamentable ver como usted oye la mayoría, el 95% de los mensajes, que si usted no hace esto, usted se va a perder. Si usted no hace esto, usted le va a ir mal. Si usted no presta su casa para que nosotros vayamos y discipulemos a su familia, Dios le va a exigir cuenta. Si usted hace algo malo, entonces todo le va a salir mal. Mire, eso es mentira. Y eso es un engaño del diablo. Ustedes no tienen por qué estar creyendo en eso, ni ustedes caigan en eso. Si eso fuera verdad, entonces a todos nos tendría que haber ido mal, porque todos estuvimos sin esperanza y todos estuvimos sin Dios. Dice la Biblia que estábamos ajenos a su voluntad y que éramos por desobediencia, hijos, que éramos por naturaleza, hijos de desobediencia. La Biblia dice, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si nos va a ir mal porque estamos haciendo cosas malas, entonces ya a todos nos tendría que ir mal. Entonces, por favor, iglesia, deja de estar con esa comezón de oído, de meterte en un lado, de meter en otro, que prendes televisor, que oyes este mensaje, que oyes aquel, que dijeron esto, que dijeron aquello. Eso es lo que trae engaño del enemigo. Eso es lo que hace traer confusión para tu vida. Tú ya estás claro, tú llegaste a una congregación donde nosotros estamos haciendo el plan y el propósito de Dios. Y ya Dios hizo todo por nosotros. Y dice la Biblia que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Entonces, si tú sigues metido, cada vez que puedas, tú te vas a una iglesia, porque es que esa me queda cerquita, porque es que me invitó una amiga, porque es que una vecina me dijo, pero es que como yo la invité a ella, ahora yo me toca ir a la de ella con ella. Entonces, y me prendo el televisión y me meto en internet y bajo un mensaje y ves un video y todo. Entonces, oye, tú vas a vivir una vida como creyente todo el tiempo confundido y todo el tiempo engañado por Satanás, diciéndote primero que te vas a perder. Porque eso es lo primero que empiezan a decirte, que tú te vas a perder, que tú te vas a ir para el infierno, que esa enfermedad te la mandó Dios, porque tú le gritaste al predicador, porque tú no diste tal ofrenda, porque tú bla, 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 bla. Entonces todo eso es basura del diablo. ¿Para qué? Para tenerte atrapado y para que no cumplas precisamente con el sistema absoluto. Hay personas que dicen, Señor, dame una bendición muy grande. Mire qué cosa tan tremenda y cuán confundidos a veces nosotros estamos, que nosotros le estamos pidiendo a Dios para que Dios nos dé una bendición muy grande. Y déjeme decirles algo, que esa bendición muy grande que nosotros le estamos pidiendo a Dios, ya Dios nos las dio. Porque el milagro más grande y la bendición más grande que Dios le puede dar a una persona es salvarlo, y tú eres salvo. Ya Dios te salvó. Por eso es que Jesús dijo, regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, si de algo usted se tiene que gozar, es gócese de la salvación que usted tiene. Entonces, qué bendición la gente de la iglesia Camino al Cielo. Y permítame utilizar esto porque usted sabe que lo que voy a decir en este momento es la realidad. Y lo digo con humildad, pero no voy a perder la bendición de expresárselo. Los miembros de la iglesia Camino al Cielo, la gente que Dios nos ha permitido pastorear en la iglesia Camino al Cielo, usted que me está escuchando ahorita ahí sentado en nuestro local, usted tiene identidad. A usted nadie lo condena. Nosotros en la iglesia Camino al Cielo no tenemos personas echando dedos y condenando a la gente. Todo lo contrario, ustedes están claros, clarísimos con respecto a la salvación. Ustedes saben que son hijos de Dios y ustedes saben que están en las manos del Señor y que de las manos del Señor nadie los puede arrebatar, nadie los puede quitar. Ustedes saben que no hay diablo que los señale, que no hay miembros que los acusen, que los condenen. En Camino al Cielo hemos radicado a los jueces. En Camino al Cielo hemos radicado a los fiscales. En Camino al Cielo hemos erradicado a los verdugos. La palabra del púlpito. Aquellos que están pidiéndole a Dios una bendición muy grande. La palabra del púlpito es una palabra sana. Es una palabra bíblica. La palabra que nosotros damos del púlpito es una palabra cristocéntrica. Hoy en día disfrutamos del evangelio ordenado, un evangelio sin manipulación, sin control, un evangelio sin intimidar a nadie, donde no se nos obliga a nada.
Porque hasta el diezmar y el ofrendar es algo que se nos ha revelado y lo damos por deber, no lo damos por obligación. Entonces no tenemos a nadie condenándonos. Estamos claritos de lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Ya Dios nos perdonó a nosotros todos los pecados, los pasados, los presentes y los que podamos cometer. Entonces no sigamos por ahí caminando de un lado a otro y escuchando cualquier cantidad de barbaridades donde todo el tiempo están mandando a la gente y señalando a la gente que si no hace esto, que si no hace esto, que el árbol que no dé fruto será cortado y será echado fuera. Ya usted dio fruto de arrepentimiento, ya usted dio fruto de fe. Entonces dígale a las personas que no han entendido esto y dígale al que tienes a su lado: tú tienes una de las bendiciones más grandes, que es la salvación, y tienes otra bendición muy grande, que es la iglesia donde tú te estás congregando. Ustedes tienen el verdadero evangelio, mis hermanos de Camino al Cielo, porque ustedes estaban haciendo lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar el mensaje del pastor Ryu, que a veces me pateaba que escuchaban el verdadero evangelio. Y yo decía, bueno, pero es que el que yo tengo es falso. No, pero ahora entiendo que lo llaman el verdadero evangelio, porque estamos haciendo es lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Vea cómo los remanentes de la Biblia cumplieron con el sistema absoluto. El sistema absolutamente preparado por Dios, donde no había lugar para el error, no había lugar para la confusión, donde no hay lugar para el azar o para la tragedia o para las dificultades. Si usted es una persona que entiende la necesidad de cumplir con el sistema absoluto y lo cumple, usted va a tener éxito, porque es el sistema que Dios preparó. No es el sistema que está preparando la organización, el hombre. José cumplió el sistema absoluto. José conquistó Egipto. Uno de los remanentes, Daniel estuvo con 3 reyes y conquistó Babilonia. Ese era el sistema absoluto. David conquistó a Goliat y conquistó a los filisteos. Y Pablo conquista Roma a pesar de todas las dificultades. Entonces, cuando es Dios el que prepara el sistema se cumple. Cuando el evangelio es predicado, como dice la palabra, eso no tiene discusión, eso es punto. Usted lo hable o no lo hable, usted lo predique o no lo predique, igualito el evangelio va a ser predicado. Jesús lo dijo bien claro en Mateo capítulo número 12. En Mateo 24 también lo dijo: este evangelio del reino será predicado. No lo predique usted, no lo predique. No cumpla usted el sistema, pero otros lo van a cumplir. Dios así lo ha establecido, Dios lo preparó y Dios lo declaró en su palabra. Este evangelio del reino sería predicado. Entonces no estemos pensando que es que Dios nos necesita a nosotros, que Dios tiene una necesidad muy grande con nosotros y por eso es que nos están diciendo que salgamos corriendo a predicar. No, es para que tú disfrutes la bendición, para que tú no vivas desastre, es para que tú cumplas el plan de vida. Y digo desastre no desde el punto de vista que será la consecuencia. No es que Dios te lo va a mandar como un castigo, sino un desastre porque no has entendido, porque estás en la tierra, estás todo confundido, estás dando vueltas, andas corriendo y todavía no sabes qué vas a hacer con tu vida. El evangelio será predicado, ese es el sistema absoluto. Nosotros somos tan bendecidos por Dios, y quiero que aprenda esto, que si nosotros recibimos persecución por causa del evangelio, ya somos bendecidos. Cuando Dios me enseña esto en esta semana y Dios me dice, háblale a la gente del sistema absoluto y de los otros puntos que los vamos a desarrollar en breve. Entonces cuando yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? A mí se me le volaron los tapones cuando yo vuelvo a leer lo que ahorita voy a compartir con ustedes y yo digo, pero ¿a cuánto nos falta entender realmente lo que está en el corazón de Dios? Yo quiero que me acompañe rápidamente a Mateo. Busque Mateo capítulo 5 y vamos a ver esta tremenda bendición que está en la palabra. Mateo capítulo 5, todos lo conocemos como el famoso sermón de las bienaventuranzas. El verso número 1 en adelante, Mateo 5 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Dios me lleva a leer esto, yo lo primero que le digo es, Señor, pero ya va, pero el mensaje de Mateo dice que por causa de eso es que somos bienaventurados. Y Dios me dijo, no, léelo para que el velo se te caiga. Tú no eres bienaventurado por las cosas que te pasan. Tú eres bienaventurado es por el evangelio. ¿Qué es lo que te hace bienaventurado? ¿Las cosas que nos están pasando? No, lo que nos hace bienaventurado es que hemos recibido el evangelio. Y por causa que de nosotros haber recibido el evangelio, entonces, aunque seamos pobres en espíritu, somos bienaventurados porque tenemos el evangelio. Que nosotros por el evangelio tenemos consolación de él, así lloremos. Eso es lo que quiere decir Dios, pero a nosotros nos lo enseñaron al revés. Quiere decir, el que llora es bienaventurado. No, Dios me dijo, no. Es que tú tienes el evangelio y por causa del evangelio tú eres bienaventurado, aunque llores. Que nosotros, por causa de haber recibido el evangelio, tenemos la tierra por heredad, así seamos mansos. Que nosotros, por haber recibido el evangelio, vamos a ser saciados, así tengamos hambre y sed de justicia. Que nosotros, por haber recibido el evangelio, alcanzamos misericordia, así seamos misericordiosos. Que por nosotros tener el evangelio, veremos a Dios, así seamos limpios de corazón. Que por haber recibido el evangelio nosotros somos llamados hijos de Dios, así seamos pacificadores. Que por el evangelio que nosotros hemos recibido es del reino de Dios, aunque padezcamos persecución por causa de la justicia. Bueno, pero ¿cómo nos los había enseñado la religión a nosotros? Que si a usted lo persiguen, entonces usted es bienaventurado. O sea, que a mí me tiene que estar persiguiendo la justicia, a mí me tiene que estar buscando el SEBIN, la DIGESIN, el FAE, la Guardia Nacional, la PNB, y como yo soy perseguido por la justicia, como un fiscal me mandó a detener, entonces yo soy un bienaventurado. Dios me dijo, no, eso no es lo que quiere decir mi mensaje. Mi mensaje lo que quiere decir es que ustedes, por causa de haber recibido el evangelio, aunque le pasen todas estas cosas, ya ustedes son bienaventurados porque ustedes recibieron el evangelio. Por el evangelio es que ustedes tienen los galardones grandes en los cielos. Así que si los vituperan, los persiguen, dicen toda clase de cosas contra vosotros, síganse gozando porque ustedes tienen el evangelio. A diferencia de los antiguos, de los otros profetas que les pasaba todas estas cosas, pero no tenían la promesa, no tenían el cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer, solamente era la promesa, no el cumplimiento, pero nosotros tenemos el cumplimiento. De manera que hasta en eso tenemos que renovarnos y cambiar. Dejar de pensar que el que está llorando porque llora es bienaventurado. No, somos bienaventurados es porque tenemos el evangelio, y cuando nos toque llorar, somos bienaventurados porque el evangelio está en nosotros. Porque nos persigan, porque digan toda clase de cosas contra nosotros, bueno, pero porque tenemos el evangelio, somos bienaventurados, porque cuando estemos pasando llanto, persecución, sed, hambre, nosotros tenemos el evangelio. Eso es lo más hermoso, eso es lo más maravilloso, y por eso es que necesitamos cumplir ese sistema absoluto. Lo segundo es el discípulo absoluto. Si nosotros nos concentramos en hacer el sistema absoluto tal cual como Dios nos lo ha dicho en este mensaje, y nosotros ponemos un solo corazón, repito, un solo corazón,
¿Qué significa esto? Todos haciendo lo mismo. Un solo corazón. Es que Héctor no puede tener un corazón, la pastora Carolina tener otro corazón, el pastor Aquiles tener otro corazón, Yarelis otra manera de pensar, de actuar, de hablar, de decir, el pastor Oliver Noguera, bueno, él tiene su manera de decir las cosas y el pastor Andrés tiene la de él. No, el término, la expresión un solo corazón es todos haciendo lo mismo. El sistema absoluto. Todos con el mismo sentir, todos hablando una misma cosa, todos unánimes. Eso es lo que significa con un corazón. No usted pensando de una manera, yo pensando todos hablando lo que Dios dijo. Y para eso necesitamos entender Hechos 1:14. Estaban juntos, unánimes. De manera que el discípulo absoluto es aquel que pone todo adentro. ¿Qué significa todo adentro? Que todo lo pone en el evangelio. El discípulo absoluto es aquel que mete todo dentro del evangelio, que es todo por el evangelio, que pone el tiempo en el evangelio, que pone las finanzas en el evangelio, que pone sus pensamientos en el evangelio, que pone la manera de vivir en el evangelio. Cuando una persona hace eso, piensa, actúa, todo dentro del evangelio. Mi familia está dentro del evangelio. Entonces Dios levantará a los discípulos absolutos. Dios mostrará los discípulos absolutos. Cuando nosotros como iglesia entendamos que necesitamos reunirnos a orar, todos como iglesia, no esperando a ver si el pastor vaya y yo pido perdón porque soy uno de los que me ausento. Pero Dios me ha hecho entender acá en el entrenamiento la necesidad de que los jueves a las 6 de la tarde todos como iglesia estemos unánimes orando juntos, todos, porque eso es con un corazón, todos orando por la misma causa, por la misma razón, por el mismo sentir. Nosotros vamos a recibir las respuestas de Dios. El discípulo absoluto es aquel que ha sido absolutamente escogido por Dios para darle la continuidad al movimiento del evangelismo, al sistema absoluto. Es aquel que discipula, pero en la corriente del movimiento del evangelismo. Tu trabajo es discipular. El trabajo del discípulo absoluto es el discipular. No es escoger los discípulos. Los discípulos los escoge el Señor. Nosotros solamente hacemos el trabajo de discipular. A nosotros no nos corresponde escoger el discípulo. El discípulo lo escoge el Señor. El discípulo absoluto lo levanta Dios, lo muestra Dios. El trabajo mío es de discipular. Por eso es que los miércoles en la iglesia se está discipulando. Por eso es que se están haciendo los foros. Por eso es que estamos haciendo los daratban. A mí no me toca escoger el discípulo. El discípulo lo levanta y el discípulo lo escoge Dios. Dios es el que va a escoger el discípulo. Pero un discípulo absoluto es aquel que no falla. Vean las características del discípulo absoluto. Es aquel que no mengua. El discípulo absoluto es aquel que no se descarría. Y como no falla, y como no mengua, y como no se descarría, tú dices, bueno, ¿y qué es esto? ¿Es que acaso es un superhombre? No, es que ese fue el que Dios escogió. Es que ese fue el que Dios preparó antes de la fundación del mundo y lo formó en el vientre de su madre y lo había predestinado para que en este tiempo, en el reloj de Dios y en la hora de Dios, él fuera el discípulo. El discípulo absoluto no da problemas. Al contrario, el discípulo absoluto resuelve los problemas. El discípulo absoluto suma. El discípulo absoluto aporta, intercede, ayuda. El discípulo absoluto le da continuidad al movimiento y lo hace con un corazón y lo hace con todo el corazón y lo hace con la continuidad. Lo hace con un corazón porque está en el mismo sentir de toda la iglesia. Lo hace con todo el corazón porque no deja reservas. No es que es un poquito aquí, pero yo después tengo que hacer otras cosas. Y le da continuidad porque esto no se detiene, esto no se para nunca. Si la gente, los líderes que me están escuchando, si la gente está trabajando con personas y esas personas le están dando cargas, esas personas lo que le están es dando problemas. Si usted está saliendo al campo con su equipo de trabajo, con su grupo ministerial,
Si usted en los Daratban que tiene un asistente, tiene una persona que lo que hace es darle cargas, problemas, constantemente se ausenta, hay que estarle rogando y hay que estarlo llamando para que haga las cosas, no son los discípulos absolutos. Ahí tú tienes una evidencia de que no son. Hay que estar cada sábado llamándolos para ver si van a ir a la actividad de los jóvenes. Hay que estarlos llamando cada miércoles a ver si van a ir al discipulado. Hay que estarlos llamando cada domingo a ver si hoy van a ir al protocolo, si hoy se van a uniformar. No son los discípulos absolutos. Son los que tú escogiste, no los absolutamente escogidos por Dios. Cuando tú eres el que lo escoges, dan problemas. Cuando tú eres el que lo escoges, dan dificultades. Cuando tú eres el que lo escoges, se convierte en una carga. Pero cuando son los discípulos absolutamente preparados por Dios, nosotros no vemos esta dificultad. El discípulo absoluto le da continuidad al sistema y es parte del sistema que Dios ha preparado. Son el resultado de ese sistema absoluto que Dios preparó. El discípulo absoluto es aquel, óigame, que alinea su mente, su corazón y su espíritu con el cuerpo a los planes de Dios, y lo hace a través de la oración y a través de la meditación. Nosotros tenemos esos pensamientos, el alma, tenemos el corazón, tenemos el espíritu del hombre nuevo y tenemos un cuerpo que tiene miembros. ¿Cómo hago para alinear todo eso? ¿Cómo hace el discípulo absoluto para alinear todo eso? Lo hace a través de la meditación en la palabra y a través de la oración. El discípulo absoluto es aquel que no hace las cosas porque sí, por hacerlas. No es el que se reúne con su equipo de trabajo y dice, hermano, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Sino hacerlas por hacerlas, sino que pone todo dentro. Le pone todo el corazón a lo que hace. El discípulo absoluto no deja nada afuera, no deja reservas, lo hace con todo el corazón, lo hace solo con el evangelio, no con el evangelio, solo con el evangelio. El discípulo absoluto es aquel que tiene la bendición representativa. Dios le dijo a Abraham, serás bendición. Es aquel que tiene la bendición conmemorativa. Dios le dijo a Abraham, nadie te podrá hacer frente. Es aquel que tiene la bendición irresistible. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Un discípulo absoluto es aquel que disfruta de las 5 bendiciones. Recuerde el mensaje que di sobre las 5 bendiciones. Usted tiene sus apuntes. Usted debe haber hecho fórum de eso. Las personas que fueron al primer nivel de entrenamiento, aprovecho este momento, del 21 al 23 de enero. Recuerden que nos dieron 3 tareas. Esas 75 personas que estuvieron en el primer nivel de entrenamiento en Villa Epifania, 21 al 23 de enero, recibimos 3 tareas. La primera, aprendernos 30 versículos bíblicos que fueron dados en el entrenamiento. Debemos aprenderlos de memoria. Debemos anotarlos, escribirlos, memorizarlos, estudiarlos, compararlos, verlos con los ojos del evangelio. 30. Lo segundo que debemos hacer, la segunda tarea que nos comisionaron, debemos hacer una lista con 300 incrédulos. 300 personas que conozcamos, que sabemos que no tienen al Señor, que son incrédulos, no son creyentes. Una vez que hemos preparado esta lista con estas 300 personas, vamos a comenzar a orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios produzca el encuentro. Que no sea una sencilla casualidad, sino que como estamos orando por ellos, te van a llamar. Te los vas a conseguir en un centro comercial, en el supermercado, en el banco, en la calle, en una cita, como sea. Y para ese encuentro tienes que estar preparado con los 3 hoy. Más adelante te voy a indicar un poquito de esto. La tercera tarea, hay que discipular. De esos 300, hay que discipular por lo menos a 30 personas. De esas 30 personas, Dios sacará el discípulo absoluto. Dios lo levantará. El trabajo suyo es evangelizar a 300 y discipular por lo menos a 30, por lo menos al 10%. Acuérdense que una cosa es dar el mensaje, evangelizarlo, ganarlo, pero por lo menos de esos 300 a 30 de discipular. Ahí están las 3 tareas que se nos dieron. Llegando a Venezuela necesitamos revisar eso. El pastor Oliver, el pastor Héctor, la pastora Carolina que están ahí,
vayamos viendo quiénes están cumpliendo eso. Busquen los cabezas, los líderes de dormitorio, para que le hagan seguimiento a eso. Pero necesitamos levantar eso. Un discípulo absoluto es aquel que tiene evidencias, donde lo más importante son las evidencias. Las personas observan al discípulo absoluto porque ven que Dios está con él. Cuando Josué se presenta frente al pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto después que murió Moisés. Y cuando Josué se presenta frente al pueblo, ellos le dijeron: una sola cosa nos basta. Nosotros no te vamos a pedir más nada, Josué. No te vamos a pedir credenciales. Nosotros no te vamos a preguntar quién es tu pastor. Nosotros no te vamos a preguntar en qué iglesia te congregas tú. Tú eres bautizado en agua, tú hablas en lengua. Nosotros lo único que queremos saber es una sola cosa. ¿Cuál? Las evidencias. Que como estuvo Dios con Moisés, así esté Dios contigo. Una sola cosa nos basta. Que como Jehová estuvo con Moisés, así esté Jehová contigo. Es decir, queremos ver que en ti está la bendición de Emmanuel. Queremos ver que Dios está contigo todos los días, como estuvo Dios con Moisés. Si nosotros vemos esas evidencias en ti de que Dios está contigo, entonces tú quédate tranquilo que eso nos basta. Lo tercero, el campo absoluto. 3 cosas que debemos procurar hacer para evitar el fracaso como iglesia. La primera, el sistema absoluto. La segunda, el discípulo absoluto. La tercera, el campo absoluto. Este es el lugar que ha sido absolutamente preparado por Dios para que tú desarrolles tu vida de evangelista. Son las personas que Dios te dará para que tú evangelices, discipules. El campo absoluto es aquel que Dios ha preparado para que salgan los obreros, para que se manifiesten los líderes de la iglesia, para que salgan los discípulos que han estado escondidos en el campo. Dios tiene preparado ese lugar y Dios te va a dar el encuentro con ese lugar y te va a dar el encuentro con esas personas. Ese es el campo absolutamente preparado por Dios. El campo que es absolutamente preparado por Dios es aquel donde tú vas a desarrollar el movimiento del evangelismo del aposento alto de Marcos, donde tú vas a poner todo el corazón, un corazón, y lo vas a hacer con una continuidad. Ese campo absoluto está compuesto de familiares, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de la universidad. Ese campo está compuesto por la comunidad donde tú vives, de amigos, de empresarios, de colegas de profesión o compañeros de oficio. Dios nos ha hecho a nosotros el llamado para salvar el mundo, no para seguirlo ni para imitarlo. El llamado que Dios nos hizo a ustedes y que me hizo a mí no es el llamado para que imitemos al mundo, ni para que andemos detrás del mundo siguiéndolo, ellos imponiendo la moda y nosotros haciendo lo mismo. El llamado que Dios nos hizo es para que salvemos al mundo, no para imitarlo, no para seguirlo. El campo absoluto es aquel que ve las evidencias de Emmanuel en la vida del discípulo, en la vida del misionero, en la vida del evangelista. Son aquellas personas que Dios toca el corazón para que ellos escuchen la palabra y ellos se conviertan y ellos abran sus casas. Por eso es que en el campo absoluto se da el sistema absoluto. Tenemos el ejemplo bíblico de Lidia en el libro de los Hechos. Escuchó al apóstol y dice la Biblia que Dios abrió el corazón e inmediatamente ya dispuso su casa para esto. Así funciona. El campo absoluto es aquel que Dios ha preparado para el encuentro en el reloj de Dios. Y como Dios es el que lo tiene preparado, de allí la importancia de nosotros siempre tener los 3 hoy. Los 3 hoy es la palabra diaria. Los 3 hoy es la oración del día. Los 3 hoy es el evangelismo. Los 3 hoy es: Señor, si hoy tengo el encuentro con alguien, dime de qué le voy a hablar.
Señor, mira estas 300 personas incrédulas que yo conozco, que tengo anotados aquí en esta lista. Dios mío, ¿con quién yo me voy a conseguir hoy? Señor, dime cuál es el pasaje bíblico que yo le voy a hablar. Señor, dime cuál es la necesidad que esa persona tiene. Señor, cuando yo la encuentre, muéstrame lo que le está pasando. Y dime tú de qué le voy a hablar. Le voy a hablar del mensaje del púlpito, le voy a hablar del foro. Voy a hacer un foro con ella, le voy a dar mi testimonio, le voy a predicar, le voy a presentar el mensaje básico. Le hablo del problema fundamental del hombre. Señor, dime tú, prepara los 3 hoy para cuando se dé el encuentro. Ten el versículo bíblico. No es que te consigas con la persona y después que te consigues con la persona, ay, ¿de qué será? Ay, mira, que ahora que te consigo, qué casualidad, vale. Oye, tú sabes que el domingo, tremendo, el pastor el domingo estuvo, por cierto que tú sabes que ahorita está fuera del país, pero él dijo algo, no, y fue una cosa, yo sé que él decía algo como, pero oye, mira, pero yo después te llamo. No, cuando una persona actúa así, definitivamente no es el discípulo absoluto, no es el evangelista, no estás haciendo el sistema absoluto parte de tu vida. Nunca olvides que las personas que trabajan para la evangelización del mundo son las personas que reciben la guía y la dirección del Espíritu Santo. De manera que usted no conoce el problema que tiene la persona, pero Dios sí lo conoce. Y usted lo que le tiene que decir a Dios, preparando la palabra de hoy, preparando la oración de hoy, preparando el evangelismo de hoy, que son los 3 hoy. Señor, dame la palabra que este hueso seco necesita. Dame la palabra para que el espíritu de vida venga sobre él. Dame el mensaje. Dios lo va a hacer. Cuando usted es enviado al campo, absolutamente Dios se responsabiliza por usted. Cuando usted cumple lo que Dios nos mandó a hacer, Dios es responsable con nosotros. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, voy con el ejemplo bíblico. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto para llevarlo a conquistar el campo en Canaán, Dios se responsabilizó por ese pueblo. Necesitaron comer, Dios le dio maná, comida que no conocían. Tuvieron sed, Dios brotó agua. Se obstinaron del pan y Dios le dio codornices. Entonces Dios responsabilizándose por la gente que Él llama para hacer el trabajo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Si tú haces el evangelismo, si tú cumples el mandato celestial, si tú cumples el mandato divino, si tú cumples la gran comisión, si tú te aferras a Hechos 1:1, a Hechos 1:3, a Hechos 1:8, solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo, usted puede tener la garantía de que Dios se va a ocupar de usted. Ahí estaban las evidencias de que Dios se estaba responsabilizando de la nación de Israel cuando la sacó para que fueran a Canaán a conquistar. Si tú estás en el campo absoluto, Dios te va a dar las respuestas de lo que tú necesitas. Dios te abrirá las puertas, Dios te dará las conexiones, Dios te dará los líderes. En el campo absoluto están los discípulos escondidos. Dios los sacará y Dios los mostrará. En el campo absoluto están los remanentes, que son los que tenemos que preparar para darle continuidad al movimiento de evangelismo. El discípulo absoluto es aquel que lo mete todo dentro del evangelismo. El discípulo absoluto, cuando está en el campo absoluto, mete todo dentro del evangelio para después sacarlo todo en el campo. Todo lo mete para después sacarlo todo cuando está en el campo. Óigame, necesitamos entender que en el campo se manifestará lo necesario, lo obvio y lo absoluto. En el campo se manifestarán los 5 poderes en la vida del evangelista. Se manifestará el poder interpersonal, el económico, el físico, etcétera, etcétera. Se manifestarán las 5 bendiciones: la representativa, la conmemorativa, la irresistible. Dios es el que ha preparado el campo absoluto. Yo no tengo por qué preocuparme por más nada. Yo solamente tengo que hacer la corriente y cumplir con la corriente de lo que Dios me mandó a hacer. Solo seguir el sistema absoluto que Dios ha preparado. Y esto no es con esfuerzo,
Sáquese de la cabeza eso de que, hermano, yo tengo que preparar el precio. Yo tengo que sacrificarme. Es que esto es que esto hay que pujar. El campo que Dios ha preparado se disfruta. En el campo que Dios ha preparado se reciben las más grandes respuestas de Dios. Ahí está todo. En el campo absoluto, el campo que ha sido absolutamente preparado por Dios, ahí están los empresarios. Ahí están los empresarios que me darán los negocios, que me darán el rendimiento económico y empresarial que yo necesito. Ahí están las finanzas que yo necesito en el campo para hacer sus planes. Pero la gente, muchos miembros, inclusive de Camino al Cielo, hay gente que quiere seguir pendiente de la comida. Hay gente que quiere seguir pendiente del vestir. Dios siempre nos está diciendo: yo sé de qué cosa tenéis necesidad. Yo sé de qué cosa tenéis necesidad. Seguimos siendo incrédulos. Todavía Dios nos dijo: vean las evidencias de lo que les estoy diciendo. Miren los lirios del campo. Miren las aves del cielo, cómo yo las alimento. No voy a hacer más con vosotros. Hay gente que todos los días sales a buscar el pan, sales a buscar la comida, sales preocupado porque tiene que producir, porque tiene que hacer, y Dios les está diciendo: ocúpate del campo, yo me ocupo de ti. Tú ocúpate del evangelismo, yo me voy a ocupar de ti. Hay gente que dice: ay, yo tenía unos dólares guardados y se me presentó un problema, se me presentó esto y aquello, y ahora tuve que venderlos. ¿Qué cosa? No es así. No es que tú tenías unos dólares guardados y ahora se presentó esto y aquello y tuviste que salir de ellos. No, no. Es que Dios se anticipó. Y como Dios sabía que tú ibas a tener un esto y un aquello, Dios primero te dio la economía para que tú resolvieras el problema. Tienes que verlo así. Tienes que ver las cosas con ojo de evangelio. Entonces no es que tú tenías eso guardadito y se te presentó eso. No, es que como Dios sabía que se te iba a presentar, Dios te lo envió antes. Y ya lo tenías y pudiste cambiarlos para resolver. Cuando usted sale todos los días a trabajar para buscar el pan con el sudor de su frente, usted sigue bajo la sentencia de Génesis 3. Pero yo hoy lo invito a que usted se apropie de la promesa de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Y yo quiero invitarlo a que usted deje ya de estar bajo la sentencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Ya usted no está para cosechar espinos y cardos. Pero eso va a suceder hasta el día que usted determine que Dios le da la bendición todos los días al amanecer de que usted salga a conquistar el campo que Dios le ha dado. Que Dios no te llamó para que usted saliera a trabajar, para que usted saliera a buscar la papa. Porque es que el que no trabaje, que no coma. Sí, el que no trabaje en el evangelio, que no coma, porque es un vago. Pero cuando usted determine cada mañana salir al campo, cuando usted comience a ver que su trabajo es el campo, cuando usted comience a ver que sus clientes son el campo y que sus compañeros de trabajo son el campo y que la razón por la que usted sale todos los días es porque Dios quiere que usted los evangelice y que usted los gane a ellos para Cristo, entonces en tu casa habrá abundancia de pan y habrá abundancia de aceite. Mientras tú sigas con tus propias fuerzas, mientras tú sigas buscando tú con tu fuerza y con tus astucias la plata, buscando el negocio, déjame ver qué hago. Cuando tú sigas viviendo así, entonces tú seguirás llevando del bulto. Vas a seguir llevando del bulto. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas, comprendas y entres en el sistema absoluto de Dios. Hasta que se te revele a qué te llamó Dios.
Y cuando tú entiendas que tú eres ese 0,1% del mundo que fue llamado por Dios para la evangelización, entonces tú dejarás las preocupaciones del carro, del negocio, de la empresa, de la deuda, de que tengo que pagar, del crédito, de cómo hago, y vas a dejar de vivir esa vida angustiada y Dios va a tener cuidado de ti. Vas a disfrutar de las respuestas del campo. Conclusión: 3 cosas debemos procurar para evitar el fracaso como iglesia. La primera, hacer el sistema absoluto. Dije el sistema absoluto porque es el absolutamente preparado por Dios. Lo segundo, el discípulo absoluto. Es aquel que pone todo dentro del evangelio, todo. No deja nada afuera. Todo lo mete en el evangelio. Mete a su familia, mete a sus hijos, mete su negocio, mete su tienda, mete su empresa, su negocio, su profesión, su carro, sus bienes, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Todo lo mete dentro del evangelio. Por eso Jesús dijo: si no vas a dejarlo por causa mía, no, mételo todo. No dejes nada, mételo todo por la causa del Señor. Tercero, el campo absoluto. El campo absoluto es aquel que Dios preparó para que se diera el encuentro con nosotros, con los evangelistas, con los misioneros, con los discípulos. Es el lugar donde solamente tú puedes llegar. Piensa, ¿por qué Dios te tiene ahí? No por mis talentos, no, mentira del diablo. No por mis capacidades, no, mentira del diablo. No porque es que yo soy muy bueno y me contrataron fue a mí, no. Es porque tú eres el discípulo absoluto y estás en el campo absoluto. Es el único que puedes llegar a ese lugar, y por eso Dios te tiene ahí. Por eso Dios te tiene en esa orquesta. Porque no hay otra persona que pudiera llegar a esa orquesta para evangelizar, entonces Dios te tiene ahí. Por eso es que Dios te tiene en ese periódico. Porque es que no había otro. En el tiempo de Dios, en la determinación de Dios, en lo absoluto de Dios, no había otro que pudiera llegar a ese periódico. Solamente yo. Entonces ese es el campo absoluto que Dios preparó. Solamente yo puedo llegar ahí. Porque tú eres el único que puedes estar en ese banco. No hay otro. Tú eres el único que tienes acceso a esa gerente. No hay otra persona. Entonces por eso Dios te tiene a ti en ese banco. Por eso es que Dios te tiene a ti en esa universidad. Por eso es que Dios te tiene estudiando a ti esa carrera. Y por eso es que tú participas en esos debates. Para que tú puedas aportar, para que tú puedas hablar, para que tú puedas evangelizar. Por eso es que Dios te tiene estudiando donde te tiene estudiando. Eso es el campo absoluto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.